noches, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Muy bien, gracias a Dios. Por acá es el papá de Zuleta, ¿cierto? Muy buenas noches para todos. Okay. Sí, ¿cómo están? Muy buenas noches, qué rico tenerlos por acá conectados. Y ven que yo ya sé más o menos quién es quién por acá. Los voy conociendo. Hola, qué rico tenerlos por acá, tenerlos otra vez, otra noche más acá con nosotros conectados. Me alegra muchísimo estar aquí con ustedes. Los invito para que prendamos las cámaras. Don Hernán, qué rico verlo y ver que está bien. Espero que su esposa también se encuentre muy bien. Por acá, a ver, espere, yo miro a ver qué más. Por acá, qué más pantallas tengo prendidas. Un saludo por acá a doña Ligia. Sandra Acevedo, que es una de nuestras facilitadoras. Gracias, por Ana. acá está súper juiciosa. A ver, ¿quién más tengo por acá? Doña Liliana Jonegra, ¿le llegó el libro? ¿O ya fue a reclamarlo, doña Liliana? Pues es una deuda que tenemos pendiente. No me está escuchando. Bueno, Yesenia, muy buenas noches. También tenemos por acá a doña Muy Alba. buenas noches. Doña Alba la tenemos por acá conectada. Doña Beatriz. Felipa, doña Felipa también ya la conozco, ya la he visto también varias noches por acá. Pues y a los que no tienen la cámara prendida, Andrea López, Juliana Restrepo la veo por acá. Nancy, Nati Montoya también nos está saludando. Qué rico cuando prenden las cámaras. Los invito para que prendan las cámaras. Doña Irma, Marixa, don Hernando, Catalina por acá también la prendió y para que nos conozcamos todos. Muy buenas noches. Bueno, por acá también está María Cristina Lopera. Cristina, muchos la conocen, ella es una psicóloga de nuestra institución. En el día de hoy, no sé si uno de los psiquiatras está conectado, el doctor Eric ya viene por acá, don Rodrigo Echeverry, no está con doña Ligia conectado, están separados hoy. Los de por acá. Entonces, qué rico verlos por acá conectados. La doña Felipa tiene mucha gente por allá saludándonos. Bueno, qué rico, doña Yesenia también está, no, definitivamente ya, qué rico, qué rico. Bueno, antes de iniciar, en el día de hoy, antes de nuestro doctor Eri ya debe estar, que viene, sin embargo, vamos a darle inicio para que empecemos puntual en el día de hoy. Hoy tenemos a una de nuestras facilitadoras, ella va a estar hablando acerca de los efectos de las sustancias psicoactivas de la conducta y cerebro en adolescentes. Tenemos muchos jóvenes en nuestra institución que llegan por consumo y no sabemos realmente eso qué percusiones tienen en el cerebro de ellos. Me gustaría que si uno de los, no sé, si uno de los neuropsicólogos está por acá conectados, Juan Fernando, que también complementara mucha información que va a dar por acá Paula en el día de hoy. Ella es Paula Andrea Vázquez Calle, ella también es psicóloga en formación y va a estar aquí acompañándonos en esta noche. Paula ya está por acá compartiendo la pantalla. Entonces le voy a dar paso a ella y asimismo también va a estar en compañía también de nuestros psiquiatras para que así estemos como tal complementando la información. Paula, muy buenas noches, ¿cómo estás? Paula, prende el micrófono. Me se trae el quesito. Por acá. Bueno, Paula. Ay, Ana. Ahora sí, ya lo estamos escuchando. Cuando comparto, se me silencia el micrófono. ¿Automáticamente? Automáticamente. Venga, miremos a ver. Esperemos a ver. Dale compartir otra vez. Hola, Paula. Ay, hermosa, qué alegría de verla. Buenas noches. ¿Cómo estás? Bueno, Paula, trata de ver si de pronto te da por ahí. Ayuda, si no, me va a tocar acá. Comparto. Nada, sí se le silencia. Se me silencia automáticamente. Bueno, El doctor entonces, ha llegado de pronto que nos puede hacer el favor de compartirlas.
No, espera un momentico. Familias, me esperan 2 minuticos, yo trato, a ver si trato de descargarla desde mi computador. Listo, Ana. 5 minuticos. Bueno, de todas formas, mientras tanto yo voy presentándome. Muy buenas noches para todas las familias, muy buenas noches para todo el personal de la clínica. Yo soy facilitadora, mi nombre es Paula Andrea Vázquez, también soy psicóloga en formación de la Universidad Católica de Oriente y actualmente estoy haciendo las prácticas profesionales acá en el Departamento de Familia de la Universidad Católica. Como lo comentó mi compañera Ana, el día de hoy voy a hablar sobre los efectos que tienen las sustancias psicoactivas en la conducta y en el cerebro adolescente. Me voy a enfocar más en la conducta, pero también voy a hablar como de algunas áreas cerebrales que se afectan cuando se consumen las sustancias psicoactivas. Esperemos a ver si nos comparten la presentación para poder iniciar. Bueno, yo creo que ya. Y ahora sí. Ahora sí. Bueno, mientras voy abriendo, recuerden que tenemos el libro de La travesía de vivir de nuestro director, por si alguien quiere acceder a él. Oye, ya lo leyeron. Qué rico que ahorita nos cuenten sus experiencias mientras estoy abriendo acá. Doc, ¿y qué precio tiene el libro? El libro, por ser las familias, vale 30.000 pesos, por acá lo tengo. La verdad es que es un libro muy especial porque cuenta, yo lo leí, yo sé que mucha gente también lo ha leído, y es un libro que escribió nuestro director. Habla acerca de las historias de vida, de los relatos breves, de cómo también se ha construido la clínica del Oriente y Servicio. Realmente trae muchas enseñanzas desde el liderazgo, desde la espiritualidad. Son historias breves, pero que tienen mucho sentido. No sé si alguna familia ya lo leyó de pronto. Una familia antes de, por acá haciendo propaganda. Una familia, alguien que me cuente si ya lo leyó. No, bueno. Hola. Hola. Nosotros ya los compramos y estamos ya iniciando la lectura. ¿Y cómo te ha parecido? Muy bien. ¿Te ha gustado? Interesante. Sí. Realmente es un libro muy especial. Es un libro hecho con mucho cariño y con mucho amor y la verdad qué rico que accedan a él, vale la pena. Entonces por aquí estoy haciendo ya propaganda para las personas que quieran acceder. Bueno, las personas que quieran escriban no sé si tienen el celular de comunicaciones, me pueden escribir por ahí o también lo pueden hacer acá en el chat de acá de Zoom y yo les voy escribiendo por el interno. Listo. La verdad vale muchísimo la pena. Muy interesante. Es muy interesante. No, y ojalá les guste, es muy rico, la verdad es que vale mucho, de verdad es maravilloso. Bueno, ¿ya están viendo la pantalla? Acá, listo, entonces venga, vamos por acá, desactivando audios, personas que lo tienen por acá. Y ahora sí, Paula. Bueno, entonces, como les comentaba, vamos a hablar sobre los efectos de las sustancias psicoactivas en la conducta y en el cerebro de los adolescentes. Inicialmente vamos a hacer una conceptualización sobre lo que serían las sustancias psicoactivas. Las sustancias psicoactivas son diversos compuestos naturales o sintéticos que actúan sobre el sistema nervioso. El sistema nervioso es nuestro cerebro, generando alteraciones en las funciones que regulan pensamientos, emociones y el comportamiento. Estas sustancias, que también las podemos llamar spa, son todas las drogas y todas las sustancias que introducidas en un organismo vivo pueden modificar una o varias de sus funciones. Según la Organización Mundial de la Salud. Entonces, estas sustancias, ¿por qué se denominan como que alteran nuestro comportamiento, nuestra conducta? Ana, déjalo en la primera, por favor. Alteran la conducta adolescente y cualquiera que las consuma, ¿cierto? Pero en la adolescencia
el cerebro, al estar en pleno desarrollo de algunas funciones, como lo son las funciones ejecutivas, toda la parte ejecutiva que está muy relacionada con la toma de decisiones, hay unas áreas especialmente orbitofrontal, que es donde se está formando también la personalidad, esta capacidad de autorregulación, de autocontrol, ¿cierto? Entonces, por eso la adolescencia como tal es en sí como un factor de riesgo al consumo de sustancias psicoactivas. El adolescente como tal es más vulnerable a consumir las sustancias psicoactivas. ¿Por qué? Porque aún hay áreas de su cerebro que no están desarrolladas totalmente. Vamos a hacer una conceptualización sobre lo que sería la adolescencia. Ana, por favor, las pasa. Está antes, la de la conceptualización sobre la adolescencia. Bueno, ahí. Entonces, según algunos estudios, se han revelado que la adolescencia es la etapa de mayor vulnerabilidad de los adolescentes al consumo de sustancias psicoactivas. ¿Por qué? Porque esta etapa se caracteriza principalmente por cambios que ocurren, cambios en las emociones, y las emociones están íntimamente ligadas al sistema nervioso central, porque nosotros desde allí tenemos áreas como el sistema límbico, por ejemplo, el hipotálamo se afecta de una manera muy significativa cuando se introducen drogas al organismo. El hipotálamo es el encargado de liberar hormonas, y estas hormonas son las encargadas con la regulación emocional. Entonces, ocurren cambios en la adolescencia en las emociones, ¿cierto? Y al introducir estas sustancias, pues obviamente va a haber una descompensación. También se atraviesan cambios en la personalidad. El adolescente está en búsqueda de su identidad. El adolescente tiene cambios en su parte corporal, en su sexualidad, en la forma como piensa. Si antes el adolescente era como ese preadolescente en donde compartía más con sus padres, con de pronto una etapa más del juego, ahora va a iniciar una etapa en la que él busca como ese reconocimiento, como ese encajar en algún lugar. Entonces, por esto también tiende a ser más vulnerable, porque el adolescente está como expuesto a situaciones de riesgo, busca lo novedoso, valoración de los factores sociales. El adolescente tiende a desear interactuar con sus iguales, con sus pares, busca aprobación por parte de sus pares. Entonces, es un factor de riesgo, ¿cierto? Porque ellos están más expuestos a este uso de sustancias. Hay investigaciones, inclusive acá en la Universidad Católica de Oriente, se realizó unas investigaciones en Medellín y en el Oriente Antioqueño de por qué los adolescentes eran como más vulnerables a este uso, y encontraron ciertos factores de riesgo. O sea, los factores de riesgo que encontraron era, por ejemplo, la familia tiende a ser a veces un factor de riesgo. ¿Por qué la familia? Porque dentro de las familias a veces se presentan situaciones como lo es la violencia intrafamiliar, como lo es de pronto un tema de abuso, ¿cierto? Entonces el adolescente ahí puede tender a caer más fácilmente en este uso de sustancias psicoactivas. Ana, me lo devuelve, por favor, que
No, me la devuelves, porfa, que la otra. Bueno, ¿cómo empezaría el proceso adictivo para caer como en este tema de las drogas y de la dependencia como tal? Inicialmente se inicia por un uso, ¿cierto? Cuando las sustancias son utilizadas como un caso aislado, episódico u ocasional, sin generar dependencia o problemas de salud. Eso entre comillas, ¿cierto? Porque todas las sustancias psicoactivas, desde el cigarrillo que tenemos, la nicotina, ¿cierto? El alcohol, la cocaína, la marihuana, todas las sustancias psicoactivas alteran nuestro funcionamiento cerebral de una u otra forma. Tenemos drogas alucinógenas, tenemos drogas depresoras y tenemos drogas estimulantes que estimulan el sistema dopaminérgico del cerebro. Entonces, al estimular este sistema dopaminérgico que está muy relacionado con el placer, ¿cierto? Entonces se activa de una manera irregular esta sustancia química que ya es algo natural que poseemos nosotros los seres humanos, ¿cierto? Entonces se inicia con este uso, inicialmente como algo experimental, lo hago de vez en cuando. Después recreativo, que sería como lo hago cuando me reúno con amigos, ¿cierto? Pero solamente de forma recreativa, como lo llaman algunos de los adolescentes. Y después se me vuelve un uso habitual. Mire que va pasando como por etapas. Después se me vuelve algo que ya es más habitual, porque la dopamina, que es esa sustancia que, como les digo, se altera al consumir sustancias psicoactivas y me genera placer, pues entonces mi organismo va a empezar a pedirme mucho más. Y ahí es donde podríamos llegar al abuso de estas sustancias psicoactivas. ¿Cuándo se da el abuso? Cuando este uso de sustancias psicoactivas se vuelve compulsivo. Se depende de la droga y del contexto y del estilo de vida en torno a estas. Después de este abuso, ahí es donde se da la dependencia. ¿Qué es la dependencia? Es cuando ya nuestro organismo ya está tan habituado a esa droga, a esa sustancia, dependo de ella, ¿cierto? En todos los sentidos, emocional, para todo, dependo de esta droga y no puedo dejarla de consumir. ¿Por qué? Porque se presentan unos síntomas, ¿cierto? Que suelen volverse en un círculo vicioso y ellos, ese deseo como de conseguir esa sustancia, de no dejar de consumirla. Hay dos formas de dependencia. La dependencia física, que es más como orgánica, ese placer que me produce de manera orgánica, y la psicológica, que ya es una dependencia más desde lo emocional, una dependencia más de no poder dejar, o sea, como no poder estar bien si no consumo esta droga y por ende pues también altera la conducta. Continuamos, Ana, por favor. Bueno, entonces ya vamos a entrar a cuáles son las consecuencias del consumo de las drogas en los adolescentes. Las consecuencias negativas del abuso de drogas en los adolescentes pueden incluir dificultades debido al déficit funcional prefrontal. El área prefrontal, como les contaba al principio, es un área implicada con la toma de decisiones, la regulación de la conducta. Entonces, al adolescente, pues, ingerir este tipo de sustancias y siendo la adolescencia una etapa en la que apenas está en pleno desarrollo nuestro cerebro, pues suelen tener más dificultades, pueden haber déficits intelectuales,
porque se afecta demasiado esas áreas. Y también eso depende de la droga que se consuma, porque como lo mencioné anteriormente, hay unas que son alucinógenas, otras que son depresoras y otras que son más como, más ligadas como al placer que estas generan. También altera la atención, la inhibición de conductas inapropiadas, la planificación de la conducta, el seguimiento de planes. Todo esto está ligado al área prefrontal del cerebro. El seguimiento de planes, la estimación de consecuencias o la supervisión general de la conducta. ¿Qué produce y qué consecuencias trae? Drogodependencia, que era lo que hablábamos ahorita, pues ya me vuelvo dependiente a una sustancia. Los adolescentes que buscan las drogas corren un mayor riesgo de caer y de consumir y de caer en la drogodependencia. Otra de las consecuencias puede ser la falta de criterio. El uso de las drogas en la adolescencia se asocia también con la falta de criterio en las interacciones sociales y personales. Otra de las consecuencias es trastornos de salud mental. Claro, debido pues como a este deterioro que se da, aunque ya hay comorbilidades también, cierto, que también pueden ser un factor de riesgo a consumir sustancias psicoactivas, pero también las sustancias psicoactivas nos pueden desarrollar un trastorno mental, como lo es, por ejemplo, la ansiedad, nos puede desarrollar un TDAH, nos puede desarrollar un trastorno de la conducta, nos puede desarrollar un trastorno antisocial más adelante. Entonces hay muchos trastornos que están ligados también a este uso de sustancias psicoactivas. El opositivo desafiante. Otro de los cambios que se dan o de las consecuencias que se dan en esta etapa, ay, no alcanzo a ver, Ana, el cambio en el rendimiento escolar. Entonces, esos cambios en el rendimiento escolar, hay que estar muy atentos. Eso es un llamado a las familias también, ¿cierto? Estar muy atentos como en estos cambios en el rendimiento escolar de los chicos, porque si anteriormente era un chico que rendía, era un chico juicioso, que trabajaba bien, que tenía buenas calificaciones, ¿cierto? Entonces hay que revisar qué puede estar pasando, por qué se dieron estos cambios en el rendimiento escolar. Y esto puede ser debido al uso de sustancias psicoactivas. También se puede alterar la actividad sexual. Algunos pueden de pronto ser hipersexuados, otros al contrario pueden como rebajar este tema de actividad sexual y caer en conductas sexuales inapropiadas. Ana, continuamos, por favor. Bueno, los efectos de las drogas, acá les voy a hablar como de drogas específicamente y cómo estas dañan la salud. El consumo de drogas puede provocar adicción, deterioro grave, enfermedades y quizás hasta la muerte. El deterioro grave de iniciar de un problema de memoria, nos podemos ir a unas dificultades en el neurodesarrollo, por ejemplo. El TDAH combinado con sustancias psicoactivas se puede ir a un trastorno positivo desafiante, a un trastorno antisocial de la personalidad, a una esquizofrenia, inclusive puede transcurrir eso. Me corrige de pronto el doctor Eri si estoy como equivocada en esta parte, y el neuro de pronto que me pueda ayudar un poco con este tema del neurodesarrollo.
El consumo de drogas, como lo es la cocaína, se puede dar riesgo de ataque cardíaco, accidente cerebrovascular y convulsiones. El éxtasis tiene riesgo de insuficiencia hepática e insuficiencia cardíaca. Los inhalantes tienen riesgo de daño en el corazón, los pulmones, el hígado, afectar los riñones y pueden ser consecuencias de larga duración y prolongadas. La marihuana tiene riesgo de deterioro de la memoria. Por ejemplo, ahorita les mencionaba que una de las áreas que más se afecta es el hipocampo, y el hipocampo está directamente relacionado con la memoria. Entonces ahí se puede dar también y transcurrir a un deterioro cognitivo. La metanfetamina tiene riesgo de conductas psicóticas tras un uso a largo plazo de estas sustancias o de dosis muy altas. Los opioides nos pueden ocasionar dificultades en cuanto a la conducta, podemos tener riesgo de dificultades respiratorias, muertes por sobredosis. Son sustancias muy, muy delicadas. Y tenemos los cigarrillos electrónicos o vaporizadores. Esos cigarrillos, aunque a veces suenen inofensivos, que no hacen nada, que también tienen dificultades porque pueden ocasionar riesgos de dificultad respiratoria o muerte también por una sobredosis, exposición a sustancias nocivas similares a la exposición que ocurre al fumar cigarrillos y riesgo de caer en una dependencia a la nicotina. Ana, por favor, lo pasas. Bueno, entonces aquí vemos los factores de riesgo y los trastornos de la conducta implicados en el uso de sustancias psicoactivas. Uno de los factores de riesgo, y creo que lo mencioné al principio, puede ser familiar, ya sea por negligencia o por autoritarismo. Algunos padres que se van como a los extremos. El autoritarismo, reglas demasiado rígidas, poco flexibles, aquí se hace lo que yo diga, más o menos esto, ¿cierto? Y la negligencia, ya padres que se van allá al extremo donde ya no ponen normas, o sea, prácticamente los hijos están a merced de muchas cosas y eso es un gran riesgo porque ahí es donde pueden caer en y ser muy vulnerables al consumo de sustancias psicoactivas. El autoritarismo, como les dije, es un predisponente a que estos jóvenes padezcan de baja autoestima y la negligencia igualmente, ¿cierto? Porque esta negligencia les puede crear de pronto un esquema en cuanto a lo cognitivo que pueden pensar, no, yo no le importo a mi papá y a mi mamá. Y el del autoritarismo, por su parte, pues se puede generar un esquema de maladaptación, un esquema en el que quizás ellos también sean maltratadores en su etapa adulta. Otro factor de riesgo es cuando el adolescente fue víctima de un abuso físico, sexual o psicológico. Los trastornos psicológicos y de conducta mayormente asociados con el consumo de spa, ya sean comórbidos, o sea que se fueron antes, o que se puedan desarrollar también al consumir estas sustancias psicoactivas, porque también puede ser que lo tenía, pero estas sustancias hicieron que estos trastornos se me desarrollaran, como lo es la ansiedad. La ansiedad es
Es algo que es como un miedo irracional al futuro, a lo que va a pasar, ¿cierto? Y muchos de los adolescentes normalmente tienden a tener este tema de ansiedad, dado que las sustancias psicoactivas suelen estimular la liberación de la dopamina, que les hablaba al principio. Esta es encargada de la sensación de placer. Estas pueden servir como reguladoras de la ansiedad que les produce pues a estos jóvenes este tema, y interfieren en las sensaciones displacientes alimentadas por ellos, logrando también una estabilidad emocional. O sea, las drogas, ¿cierto? Las sustancias psicoactivas, ellos lo toman así, como algo que me libera de la ansiedad, ¿cierto? Pero realmente mire todos los riesgos que esto me puede traer a futuro. Los trastornos afectivos, como lo es el trastorno afectivo bipolar, una depresión. Están los trastornos de personalidad. Les hablé del trastorno de personalidad antisocial, hay trastorno de personalidad disocial. Hay muchos trastornos de la personalidad que se pueden desarrollar. Un trastorno psicótico se puede dar, una esquizofrenia se puede dar debido ya al deterioro que se da por el consumo de múltiples drogas. Por ejemplo, como la pega. La pega deteriora demasiado el cerebro y por ende, pues, esto hay deterioro en la conducta. El trastorno negativista desafiante, que de acuerdo con el DSM-5, está caracterizado por un patrón recurrente de conductas inapropiadas, desafío a la autoridad, hay problemas de pronto en el estudio, desafían en varios contextos, se tornan desobedientes, el comportamiento hostil hacia las figuras de autoridad. También se da como en las diferentes interacciones sociales, como en el campo académico, ocupacional, deteriora la relación inclusive con sus mismos pares, profesores y el grupo familiar. Está el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Este trastorno se presenta especialmente con 3 síntomas, que son la disminución de la atención, la impulsividad y la hiperactividad. Se inicia en la infancia y se caracteriza por dificultades para mantener la atención y también dificultades en el control de los impulsos. Este TDAH es como comorbilidad para desarrollar un negativista desafiante o un trastorno de la conducta. Ana, ¿me lo pasas, por favor? Bueno, acá ya son como algunas estrategias como para prevenir estas consecuencias en las conductas de los adolescentes. Una es como unos tips que saqué para tratar como de prevenir este uso de sustancias. Importante conocer las actividades que realiza nuestro hijo adolescente, saber dónde está, con quién está, ¿cierto? Sin ser también pues como, sin que ellos sientan que les estoy invadiendo también su espacio, porque los adolescentes también necesitan sus espacios. Ellos necesitan ese espacio para compartir también con su grupo de pares, con, no sé, con las personas que para ellos son significativas. Ellos lo necesitan, pero ¿cómo se puede hacer esto? Pues ganándome la confianza, poniendo límites también claros en el hogar, a qué horas llegas, a qué horas sales, pero desde un estilo de crianza más como democrático, no tanto ese estilo de crianza que se va a los extremos como les mencionaba anteriormente, sino más bien desde un estilo de crianza
venga, yo también me pongo como en tu lugar, enseñarles también la empatía a los adolescentes, que a veces es muy difícil, porque el adolescente es muy ensimismado en algunas de sus cosas y quizás hasta egocentrista, y es una de las cualidades específicas y características del adolescente. Establecer reglas y consecuencias, conocer los amigos de nuestros hijos, ¿cierto? Brindarles un apoyo, dar un buen ejemplo. A veces dicen por ahí que cuando los padres no sabemos dar ejemplo, pues entonces nos ponemos a dar buenos consejos. Y no se trata de eso, se trata de darles buen ejemplo a los adolescentes para evitar esas conductas futuras, ¿cierto? Si yo también consumo licor, ¿qué ejemplo le estoy dando a mi hijo? ¿Cierto? Si yo llego borracho a mi casa, pues ¿qué ejemplo le estoy transmitiendo a mi hijo? Estar atento a cambios en la conducta. Como les decía, un rendimiento escolar. Si antes este adolescente rendía muy bien en el estudio, pues, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cómo se comporta? De pronto, si antes era muy alegre y de un momento a otro, pues lo vemos que se encierra, que se aísla, que se vuelve desobediente, rebelde, que se va sin permiso, que no avisa para dónde va, pues estar como muy pendientes de esto, porque son signos de alarma y puede darnos cuenta de situaciones que se dan en cuanto a este consumo de spa. Ana, lo pasamos, por favor. Bueno, yo les iba a mostrar un videíto, no sé si ahí, Ana, te llegó el video. Ahí está. De pronto no sé si tienen alguna duda, alguna inquietud. No sé si están escuchando el video. No, no se está escuchando. No se ve. No se escucha. No se ve ni se escucha. No se ve. Ahora sí. Sí, ahora sí. Hola, en esta ocasión quiero contarte que en la adolescencia tenemos una aproximación mucho más cercana al consumo de sustancias. ¿Pero realmente conoces cuál es el efecto del alcohol, el tabaco y las drogas en tu organismo? Empecemos por las drogas, que suelen modificar el centro del placer del cerebro, engañando a nuestras neuronas a capturarlas como si fueran dopamina, el neurotransmisor que produce satisfacción. Esto daña la capacidad del cerebro para producirlo naturalmente. Debido a sus efectos, podemos clasificarlas en estimulantes, que aceleran el funcionamiento del sistema nervioso central y al cuerpo en general, como el éxtasis, las anfetaminas, la cocaína, el crack o piedra. Depresoras, que disminuyen el funcionamiento del sistema nervioso central, provocando la relajación e inclusive sueño, como los tranquilizantes, la heroína y los inhalables como el pegamento y el tiner. Alucinógenos, que alteran la percepción de los sentidos, pudiendo producir alucinaciones visuales, auditivas o sensoriales, como la marihuana, el peyote o el LSD. Por otra parte, el consumo del alcohol hace que las funciones del cerebro se vuelvan lentas, es decir, reduce o interrumpe el ritmo de comunicación entre las neuronas, afectando la salud, y ocasiona que las personas lo necesiten cada vez más. Entre las áreas del cerebro que más se dañan se encuentra la corteza cerebral, el cerebelo, el hipotálamo y el hipocampo. Finalmente, el consumo del tabaco inunda nuestro organismo con nicotina, un estimulante que actúa directamente sobre el corazón.
el sistema nervioso y el cerebro, específicamente sobre los circuitos del placer, aumentando el estado de alerta. Fumar también llena nuestro organismo con otras sustancias tóxicas, como el monóxido de carbono, alquitrán y amoníaco, los cuales producen taquicardia, lesionan las células produciendo cáncer y aumentan la absorción de la nicotina, haciendo más adictivo su consumo. Actuar de forma informada y responsable es la principal herramienta para alcanzar nuestro bienestar a corto, mediano y largo plazo. ¿Cuál es tu decisión? Te invitamos a nuestra aula virtual para aprender más sobre los efectos del consumo de sustancias. Solo ingresa en el enlace que se encuentra en... Bueno, familias, si Gracias, tienen de pronto Paula. alguna duda, alguna inquietud. Bueno, Paula, muchísimas gracias. Realmente un aplauso, una exposición muy bien realizada, muy bien preparada. Ahí pueden ver familias que nuestras facilitadoras realmente tienen la capacidad para estar con nuestros usuarios y que tienen un alto abordaje frente a estos temas. Y nos gustaría escucharlos a ustedes, pero nos gustaría escuchar sus opiniones. Pero antes también le quiero dar paso al doctor Eric, que ya está por acá conectado para que modere las preguntas también, doctor, y también para que nos haga un aporte frente a esta conferencia que nos acaba de hacer Paula Andrea. Doctor, muy buenas noches. Muy buenas noches a todos, buenas noches a toda la familia Servir y muchas gracias a Paula por la presentación, por el enfoque informativo que se le dio. Creo que es importante que tengan ustedes en cuenta que la adicción solamente es una de las consecuencias que puede traer el consumo de sustancias y ni siquiera muchas veces la más frecuente, ¿cierto? O sea, hay que tener en cuenta que de todos los consumidores, solamente una parte de ellos llega a tener o desarrollar alguna enfermedad adictiva, ¿cierto? Sin embargo, no deja de decir que a pesar de que no se llegue a generar adicción, de hecho, muchos de nuestros pacientes que se encuentran internados no tienen una dependencia a alguna sustancia, sin embargo, el uso de sustancias sí se asocia a todo un montón de muchas otras consecuencias, no solamente dentro de la salud física o de la salud mental, sino también dentro de todo lo que conocemos como salud psicosocial, ¿cierto? Relaciones familiares, relaciones sociales, relaciones escolares, relaciones laborales, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces, damos paso entonces a las preguntas para que vayamos contestando de forma simultánea. Adelante, Liliana, lo que quiere compartir? Sí, quería comentar, porque me pareció interesante lo que mencionó ahí la doctora, de no ser muy restrictivo con los hijos, porque ahí es donde ellos tienden como a la rebeldía, quizás cuando muchas veces los padres son muy restrictivos, y eso es importante. O sea, no es tanto como ser muy amigos, como se dice, de tú a tú con los hijos, sino, o sea, mostrarles que uno tiene la delantera como padre, que es la guía de ellos y que uno les puede proporcionar lo que ellos necesitan, pero a la vez también tenerles a ellos como unas normas, unas reglas, porque a los adolescentes les importa mucho tener normas y reglas, y esto les ayuda mucho, pues para ellos, como le dijera, sentirse seguros. Y me pareció pues bien importante toda la exposición que hizo la doctora, y sí es eso, es de todas formas tener normas, pero a la vez no ser tan estricto. Muchas gracias. Sí, así es. Muchas gracias, Liliana. Silvana, adelante. Buenas noches. Mi duda más es respecto a, digamos, cómo se conllevan los chicos que están ahora en la institución, ¿cierto? Que pues en su mayoría están medicados. Entonces ahí, digamos que la dependencia que ellos generan en su tratamiento médico actual, de alguna manera también se podría ver como un tema, no de drogadicción en este caso, pues en el caso más visto, pero sí generan ese tipo de dependencia. No sé si hay alguna analogía
y si de alguna manera ellos también van a quedar como con esa necesidad a futuro, porque en algunos casos, pues algunos chicos podrían darse de alta en su tratamiento médico. Entonces es como esa dependencia que tampoco ellos buscando algo que los tenga tranquilos, así como están en estos momentos en su tratamiento, empiecen a buscar cosas que no son. No sé si me entiendan como la inquietud que me genera que a futuro esa dependencia que tienen de su tratamiento después se vuelva contraproducente. Bueno, aquí me tomo yo la palabra. La respuesta sería básicamente poniéndoles una analogía. ¿Podemos decir que el paciente que tiene diabetes es dependiente a su insulina? Señor. Yo diría que ¿Es sí. ¿Es dependiente de su insulina? O sea, ¿es adicto a su insulina? Pues yo tengo mi mayor es diabético, perdón, interrumpo, y él sí necesita pues su insulina todos los días, todo el día. Eso es, pero eso significa que sea adicto a la insulina. No es porque la necesita. Exactamente. Esa es la gran diferencia. Vean lo que a final de cuentas menciona Paula en su exposición y también lo que surgió, por ejemplo, en el video, ¿cierto? El uso de sustancias psicoactivas, sobre todo cuando se llega a realizar de una manera temprana, de una manera temprano en la vida, y temprano en la vida quiere decir en la adolescencia, que es cuando el cerebro se encuentra a final de cuentas en el desarrollo, altera el funcionamiento esperable que se puede tener como para el funcionamiento cerebral, y por lo mismo el uso de estas sustancias es un factor de riesgo muy significativo para la presencia de distintas enfermedades neurológicas y psiquiátricas y neuropsiquiátricas, ¿cierto? Y no solamente de eso, sino también es un factor de riesgo que termina siendo bastante importante para la presencia de otros fenómenos, como lo es, por ejemplo, los accidentes, como lo es, por ejemplo, también la violencia y también los intentos de suicidio, ¿cierto? Entonces, el medicamento, cuando nosotros los llegamos a ocupar, porque no siempre los llegamos a ocupar, está más enfocado sobre todo en la restauración de ese balance químico eléctrico que debido al consumo de sustancias se perdió o no se puede llevar de una manera adecuada. O en otros casos que hay una enfermedad psiquiátrica de base que termina propiciando un riesgo del consumo de sustancias, y entonces estamos tratando ese padecimiento psiquiátrico de base. Pero no es como el hecho de que entonces nosotros estamos cambiando una droga por otra. Eso nunca es así, ¿cierto? Sino que más bien estamos nosotros tratando una serie de padecimientos, ya sea que como causa o consecuencia del consumo como de las sustancias, se requiere del uso de la misma. ¿Cuál es la máxima siempre que nosotros tratamos de seguir cuando estamos en el internamiento? Y eso lo digo como por parte de nosotros, la menor cantidad de medicamento, solamente el necesario y solamente durante un tiempo limitado. Nosotros nunca nos ponemos una perspectiva que se va a ocupar un medicamento durante toda la vida por dos razones que les repito mucho. Una, porque no tenemos una bola de cristal para decir que toda la vida se va a ocupar un medicamento, y dos, porque no sabemos cómo es el avance de la ciencia, ¿cierto? De que a lo mejor en algún momento llega el punto de decir, ahí está tu vacuna para la cocaína, y ya, te olvidas del hecho de que tengas que tomar algún tratamiento durante gran parte como de tu vida para, al final de cuentas, controlar la parte como de tus consumos. Recuerden que hasta hace 3 años no sabíamos de la existencia del COVID-19, y hasta hace un año no sabíamos la posibilidad de crear vacunas a tan rápida velocidad como las terminamos creando. Ese es el avance que tiene la ciencia, ¿cierto? Entonces, siempre es importante tener esperanza en cuanto a ese sentido, y nunca considerar que los medicamentos vamos a generar como una nueva dependencia o una nueva adicción, sino más bien que estamos en el tratamiento de padecimientos. Bueno, muy bien. Del familiar de Marcela, adelante. Sí, hola, buenas. Yo soy el esposo de Marcela.
ella no está en el momento, está trabajando, entonces estoy en el perfil de ella. Yo considero que estoy totalmente de acuerdo con el doctor y además porque en el caso de nosotros, Alejandro Bolívar Castillo, que es mi hijo, él fue diagnosticado a los 5 años con trastorno oposicional desafiante e hiperactividad con déficit de atención, debido a que nosotros observamos muchas conductas difíciles en él desde muy niño. A él se le fue haciendo varios análisis y el diagnóstico fue este. ¿Qué pasó con Alejandro? Alejandro llegó a una época de su vida en la que ya no quiso, por ningún motivo, recibir la medicación para estas dos problemáticas que él traía, y fue el detonante para que él empezara a consumir otras sustancias en el colegio. Alejandro es una persona que no ha tenido problemas de abuso, ni sexual ni físico. Es una persona que, en cuanto a ejemplos, nosotros nunca hemos sido de ningún tipo de droga, ni legal ni ilegal, ni fiesta, nada de esas cosas. Un ambiente tranquilo, familiar. Pero después de que él dejó la medicación, eso fue más o menos cuando estaba en 9º grado, a él se le notó el cambio radicalmente, porque él tiende a ser muy intelectual, era muy lector, él tenía un léxico muy amplio, y todo eso se perdió y se desbordó de un momento a otro. Él académicamente se volvió un 0 a la izquierda, pues no hacía absolutamente nada. Y desde ese momento hasta la fecha, pues la situación continúa así. El bachillerato lo logró terminar, pero porque nosotros tuvimos que intervenir mucho. Y pues no quiero contar toda esa historia porque es larga. Logró terminar, pero con mucha ayuda, intervención de los profesores y de nosotros. Él está allá, lo tuvimos que llevar por la fuerza, lo tuvo que capturar la policía para poderlo internar. Nosotros estuvimos el sábado, y el avance que se le ha notado, pues psicológicamente es prácticamente 0. Obviamente entendemos que la problemática de él es bastante fuerte, pero en cuanto a lo de la medicación y lo que estaban diciendo, que de pronto se creaba una adicción, pues es que los tratamientos no se pueden parar, y obviamente eso no genera adicción. Es un tratamiento que necesita un paciente por X o Y tiempo, y ya los especialistas se encargan de ir dilucidando hasta dónde se puede llegar o no. Pues es como todo lo que yo tengo que decir en este momento. Muy bien, muchas gracias. Sí, no, y tener mucho en consideración de que a pesar de que tenemos un montón de herramientas, un montón de conocimientos, un montón de ciencia y un montón de conocimiento que va avanzando cada vez más a pasos rápidos y demás en ese sentido, pues de todos modos hay que tener en cuenta que el ser humano es muy complejo, ¿no? En cuanto a su anatomía, en cuanto a su funcionamiento, en cuanto a situaciones de lo que padece, de cómo lo padece, de cómo lo sufre, de cómo lo sufrimos y demás, ¿cierto? Y todavía muchas veces no alcanzamos a tener como todas las respuestas completamente, ¿no? El tema aquí es que de esta charla que establece Paula, sobre todo para que hagan mucho foco, sobre todo aquellos padres de sus hijos que no han iniciado como en el consumo, o que ya tienen algunas situaciones iniciales como de consumo, para que le pongan pilas a esto, ¿no? De que le pongan verdaderamente
atención a esto que está sucediendo antes que cosas más graves terminen ocurriendo. Y para todos ustedes, papás, que a final de cuentas ya han tenido que sufrir todas estas situaciones, es un mensaje también como de esperanza, de que las situaciones se pueden tratar, de que afortunadamente estamos hablando del órgano más maleable del organismo, que es el cerebro, que el cerebro crea diversas conexiones, que el cerebro aprende, y todo depende mucho de los estímulos que nosotros estamos realizando. Pero también que tengan muy bien entendido que muchas veces los avances no son tan rápidos como nosotros los deseáramos, como nosotros los quisiéramos. No sé, ¿alguien más que quisiera comentar? Liliana, adelante. Hola, doña Liliana, adelante. Sí, doctor, que de acuerdo incluso a lo que usted acaba de decir y oye, escuchando el caso del señor que acabó de dar el caso de su hijo también, y para todos los padres que están conectados, pues lo que pasa es que es eso, no todas las problemáticas, como ha dicho el mismo doctor, Lopera, son iguales. Hay casos muy diferentes y también hay circunstancias, como por ejemplo, acabo de comentar el señor, enfermedades que ya vienen desde la misma niñez y todo, y no todas las situaciones se van a manejar iguales y como usted dijo, no todas las respuestas se van a obtener, como dice el señor, lo vio en las mismas, en la visita, es que porque se demora, es un proceso que se demora y es ir mirando a ver cómo puede ir mejorando. O sea, eso es lo que uno tiene que tener como en cuenta primero que todo en los casos de los hijos de nosotros, que son casos, hay veces que se demoran y que hay que tener paciencia con eso y lidiando con eso. Muchas gracias. Doña María, adelante. Doctor, buenas noches y buenas noches para todos. Una pregunta, estas clases, así como nos las dan a nosotros, también se las comparten a los chicos, porque pues yo no sé, no conozco mucho como de los procesos que ustedes hacen al interior, pero me parece súper educativa si para nosotros es importante y educativa, a mí me parece que para ellos sería de mucha ayuda. Entonces yo quisiera saber si se las comparten a ellos también de esta misma manera. Gracias. Claro. Paula, adelante de que usted está ahí bien con ellos. Adelante. Claro que sí. Nosotros desde la clínica es un trabajo muy interdisciplinario y se realizan talleres de psicología, talleres de neuropsicología, ¿cierto? Pues se les dan temas a ellos sobre la salud mental. También se les habla de los factores de riesgo, de los factores protectores. Entonces, ellos están, o sea, dentro del trabajo interdisciplinario que maneja la clínica, también tenemos talleres en los que ellos pueden enfocar y se les dan herramientas para la vida, estrategias de afrontamiento, se les dan habilidades sociales, ¿cierto? Entonces, estas mismas sesiones, haga de cuenta, no es así, pues no se las mostramos directamente como se las damos a ustedes, pero sí les mostramos temáticas por temáticas. ¿Qué puede hacer las sustancias psicoactivas en la conducta de ellos? ¿Qué riesgos se pueden ocasionar? ¿Qué genera, cierto? Eso se les trabaja de una forma como muy proyectiva, o sea, proyectándonos, todo tiene un propósito, se les trabaja la empatía, se les trabaja la escucha, una cantidad de temáticas que tenemos por semanas en la clínica. A mí me gustan mucho los retos creativos. Me siento muy Muchas gracias, Paula. Y finalizamos con don Hernando. Adelante, don Hernando. Casi no lo oímos. Si se puede sacar un poco más el micrófono. ¿Aló? ¿Sí me escuchan ahí? Hay poquito más. Cuéntenos, don Hernando. Viendo toda la exposición de Paula,
centro un poquitico en la parte, digamos, de factores de riesgo. Yo sé que es difícil para la clínica hacer, por decir, en la parte preventiva. La parte preventiva yo que no sé cómo poder hacer o llevar todo este tipo de charlas a instituciones, a colegios, inclusive universidades, para prevenir el joven que caiga en el abismo de la droga. Es que en las charlas que hemos tenido en la clínica somos conscientes de que algún día escuchaba yo a un profesional que nos expresaba que de las personas que entraban en el mundo de las drogas, el 10% quedaban sumergidas en ellas. Entonces es complicado. Digo que bueno sería que no le competa a estas instituciones que tratan de sacar a las familias de este infierno, la parte preventiva, que es inquietud. Y lo otro que expreso es el factor de riesgo. Yo, Pablo expresaba ahorita en su posición, hacía relación de familia, donde, digamos, el papá de pronto muy estrictos y otros muy consecuentes con la familia. Ambos extremos. Pero yo también diría, ¿y qué pasa, por decir, con el entorno de la calle? Que uno ve que cada vez la calle absorbe más, la droga está ahí a la vuelta de la esquina, cosa que no ocurría cuando nosotros éramos adolescentes. Yo recuerdo en mi época de primaria, en mi formación de colegio, que uno solamente veía la persona que se emborrachaba con sus aguardientes o el vino, o de pronto la persona que adicta al cigarrillo. Pero ya este mundo que tenemos ahora de una cantidad de drogas que existen en los mercados que uno se aterra, por Dios, no veo como una prevención a nivel de Estado o a nivel de colegio. Es mi inquietud. Muchas gracias. Claro. Bueno, Adelante, Paula. Bueno, de pronto, muy importante, o sea, ¿por qué comencé como con este tema de la familia? Porque yo pienso que desde la familia podemos empezar para prevenir este tema, ¿cierto? Es como la base fundamental en donde estos chicos aprenden habilidades para la vida, donde estos chicos aprenden estrategias de afrontamiento, donde esto es el primer círculo de ellos para enfrentarse a la vida, ¿cierto? Ya en la adolescencia, y como don Hernando lo mencionaba, pues también hay factores de riesgo ambientales y sociales, ¿cierto? Como lo son el colegio, el barrio puede ser un factor de riesgo. Por ejemplo, chicos que salen de la clínica, de un proceso de rehabilitación donde se les trabajó y salen muy bien, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tienden a recaer. Entonces hay que mirar, bueno, ¿cómo podemos volver ese factor de riesgo en un factor protector, en un factor que los proteja? Entonces, podemos de pronto cambiarnos de barrio ya después de que este chico ya adquirió unas habilidades para la vida también, que me imagino que ya traía desde la casa. Sin embargo, también por eso les ponía lo de los estilos de crianza, porque un estilo de crianza demasiado autoritario, pues se puede ir al extremo donde ya el joven entonces ya no le va a contar al papá, no le va a tener la confianza suficiente para contarle, papá me pasa esto, mamá me pasa esto, ¿cierto? Y lo mismo pasa cuando este estilo de crianza es demasiado permisivo, donde dejamos que nuestros hijos hagan prácticamente lo que quieran. Desde la casa yo creo que se les enseña a los hijos la importancia de los límites, de poner normas, de que ellos sepan que hay unas normas que hay que cumplir y que se respetan. Hay algunas que en la adolescencia se pueden negociar, pero esos ya son acuerdos a los que se llegan entre familias. Y esto lo podemos volver en esos factores como de prevención y factores protectores, porque el riesgo de recaída es bastante alto. Entonces,
también es que desde las familias tengamos como estos espacios de psicoeducación y que podamos también ser los psicoeducadores de nuestros hijos. No sé si de pronto le respondí ahí un poco a don Hernando la pregunta y la inquietud que tenía en cuanto a los factores de protección y de prevención. Sí, y también yo creo que es bien importante tener en cuenta que el tema de prevención, o sea, ya no es solamente el tema de dar información al respecto como de las drogas, ¿no? Porque, o sea, uno se termina enfocando en situaciones de darles charlas al respecto de estos efectos y demás en cuanto a estos sentidos y demás. Y los pelados saben más de drogas que lo que uno a final de cuentas sabe más de drogas nuevas que han salido que los que uno a final de cuentas termina saliendo. Eso ya no es algo que nosotros tampoco a final de cuentas promovemos. Sigue siendo útil, ¿cierto? Para el hecho de que a final de cuentas en aquellos nuevos que no hayan tenido, por ejemplo, contacto en consumo de sustancias ni demás, sino que lo que funciona más dentro de los aspectos preventivos es justamente el hecho de fortalecer al individuo para que pueda tomar tenga una mejor base de decisiones, pueda tomar muchas mejores decisiones en general que propiamente a sabiendas como del consumo como de sustancias. Y para eso se requiere como el desarrollo de ciertas características de la personalidad, como lo es la autodeterminación, como el trabajo guiado hacia valores o la acción comprometida hacia valores, el hecho del automonitoreo, el manejo de la presión social, el tema como de disminución o regulación de la emocionalidad, el tema que es algo que conocemos de una cosa muy, muy grande, más así de forma muy global como habilidades para la vida, ¿cierto? Este tema de habilidades para la vida, en teoría, tiene que estar a final de cuentas inmerso dentro de la educación que a final de cuentas se recibe directamente en colegio. Digo en teoría porque sabemos que cuando hablamos de situaciones de políticas y cuestiones estructurales no siempre se terminan llevando a cabo. Pero la prevención va desde varios niveles, desde niveles a final de cuentas dentro de lo escolar, dentro de las políticas públicas que se llevan a final de cuentas en salud, dentro de instituciones propiamente dedicadas a eso. Aquí nosotros tenemos una institución muy grande dedicada al tema de prevención, que es la Escuela contra la Drogadicción, ¿cierto? A través como directamente de las instituciones universitarias, de las instituciones educativas, pero el punto predominante donde podemos así a final de cuentas hacer prevenciones, como lo decía Paula, a través directamente de la cuestión de la familia. Por eso, en todos los pacientes con los cuales nosotros hacemos este proceso, si se dan cuenta, no es un proceso el que nosotros lleguemos a realizar, como por ejemplo los que se realizan en otras instituciones públicas, instituciones psiquiátricas, en el que a final de cuentas se ve el paciente, se medica el paciente, se espera que el paciente nos diga que ya está bien y ¡brum!, sale de alta, ¿no? En 5 días, en 10 días y ya de vuelta para la casa y demás. No, aquí es interno paciente o inicia proceso paciente, inicia proceso familia, hacemos toda la evaluación directamente con la familia, ayudamos en el fortalecimiento directamente con el individuo, mejoramos el entorno que está presente, ayudamos en la educación a generar esos cambios como de esos procesos dentro de la familia y posteriormente, ahora sí, va para afuera, ¿cierto? Va para afuera y no a enfrentarse solo, sino con toda la vigilancia que nosotros a final de cuentas también podemos emplear y con ese acompañamiento directamente para evitarse hacia situaciones que puedan terminar relacionadas con la cuestión del consumo de sustancias, ¿cierto? Entonces, lo preventivo es bien global, ¿cierto? Y que a pesar de que nosotros estamos dedicados a la cuestión de tratamiento, créanme que mucho de lo que hacemos es prevención de recaídas, habilidades para la vida, mejoras en habilidades neuropsicológicas, mejoras en cuestiones de depresión de grupo, regulación de las emociones, mucho de lo que hacemos.
tiene que ver con el ámbito preventivo. ¿Listo? Y para finalizar, vamos a terminar con un comentario de Ligia. Adelante. Ligia, no se está escuchando. Muchas gracias, doctor. Y ahora sí. En relación a lo que estaba diciendo, doctor, cuando hablamos ya de la salida como tal, digamos, de la salida después de la internación, el tema de la sostenibilidad afuera, es muy importante tener en cuenta como las actividades, pues la vinculación de estos jóvenes en diferentes actividades. Dentro del proceso de internación, pues se les brinda muchas actividades a ellos y pronto, ya cuando salen a la etapa ambulatoria, nos damos cuenta que a veces se puede recaer un poco en estados de ansiedad que conllevan también como el riesgo de otra vez el consumo, pero la vinculación de estos jóvenes, de estos adolescentes en diferentes actividades es un factor preventivo y protector, o sea, que ellos estén vinculados, porque cuando analizamos algunos de los casos es que de riesgo de recaída de consumo vinculados en varios de los casos a falta digamos, de actividades ocupacionales, o sea, de cómo se vinculan y que les dé como un efecto sostenibilidad, ¿verdad? Pienso que a nivel preventivo es muy importante pensar cuáles son esas, en qué se va a vincular una vez salga de la internación. Me parece muy importante tener en cuenta pues este factor. Yo también quiero decir unas palabras, doctor Eli. Rápidamente, don Rafael, porque ya se nos acabó el tiempo. No sé si me escucha bien porque estoy oyendo mucho. Ustedes Sí. prefiero no hablar. Sí, lo escuchamos. Bien? Sí, lo escuchamos, Rafael. Bueno, algo que yo no escuché es qué factores del medio ambiente que llevan a la persona, al niño, al adolescente, a consumir la droga. Hay que tener en cuenta la convivencia familiar, relación papá-mamá, relación hermanos y relación familia, tíos, parientes. Otras, el barrio. Otros, las compañías. Si nosotros previéramos eso, porque hay que prever lo previsible para que no ocasionen las situaciones que muchos de los papás están viviendo con sus hijos, teniéndolos allá en una recuperación de drogadicción. Entonces, hay que mirar eso, porque siguiendo una máxima que hay que educar al niño para no castigar al hombre mañana. Entonces, eso nos lleva mucho a los papás a omitir esas conductas, esos factores del medio ambiente que podemos nosotros evitar para no tener la situación en que algunos padres están con sus niños teniéndolos en esa clínica que de antemano es un tratamiento a cabalidad, con unos profesionales excelentes de calidad humana, comprensión con los integrantes o los que están internos en la clínica. Yo he admirado mucho eso. Entonces, para que tengamos presente eso. Yo esta semana, el sábado, que estuvimos una charla del grupo interdisciplinario con los jóvenes, yo pregunté si los que nos estaban interviniendo en la charla eran padres de familia. Ellos me dijeron que sí. Entonces, la cuestión mía es, ¿yo predico y no practico o practico y predico? Porque es que es muy bueno decir. Otra cosa es aplicar. Y a veces nos comportamos en que somos luz para la gente, oscuridad en la casa. Entonces, conclusión, hombre, nadie se prepara para ser papá. Y se prepara a ser hijo siendo papá. Y se prepara a ser abuelo siendo hijo. Entonces,
Ojalá nosotros supiéramos prepararnos para ser papás. Hay una máxima que dice, una mujer se prepara 20 años antes de nacer para ser madre. Igual el padre. Muchísimas gracias. Muchas gracias, don Rafael. Muchas gracias, don Rafael. Paula, unas últimas palabras antes de que cerremos. Bueno, de pronto sí, para don Rafael, que muy importante ese aporte, ¿cierto? Porque totalmente de acuerdo. Factores de riesgo importantísimos es el barrio, como ese medio ambiente donde crece el niño, el colegio, es un factor de riesgo o un factor protector, y por eso lo decíamos desde el principio. La familia, importantísimo, la familia se puede convertir en un factor de riesgo o en un factor protector para los hijos. El barrio, lo mismo. De pronto, el tema que mencionaba don Rafael, de que nadie pues vino con un manual, ¿cierto? Pero sí podemos aprender y aprender juntos, sí podemos buscar herramientas. Como ahora ya hay muchas cosas, anteriormente de pronto no lo había, pero ya ahora hay muchas tutoriales de YouTube, por ejemplo, que nos enseñan estrategias para educar a los hijos, cómo escuchar a los hijos adolescentes, cómo enseñarles la tolerancia a la frustración, por ejemplo, que a veces es muy, muy complejo. Los adolescentes, y uno, por ejemplo, que convive con ellos casi todos los días, hay muchos que no tienen esa tolerancia a la frustración, porque de pronto, bueno, se va ahí a esos extremos de los estilos de crianza, o ese padre o esa madre que todo se lo dan y no ponen como un límite a eso, o ese que simplemente es demasiado rígido con las cosas. Entonces, hay muchas maneras ya de psicoeducarnos, de saber también cómo criar a nuestros hijos, cómo dar una crianza desde lo positivo. Eso es. Muy bien. Muchas gracias, Paula. Muchas gracias a todos por permanecer aquí con nosotros. De la misma manera, les hago las invitaciones siempre a que cuando sean casos en particular, dudas bien en particular, se comuniquen a través de los canales dispuestos para esto, como lo es comunicaciones, como lo es enfermería, como lo es trabajo social, ¿cierto? Para, a final de cuentas, hablar al respecto de situaciones que están sucediendo directamente con sus pacientes, ya sea dentro del proceso de internamiento o en la etapa 4. ¿Listo? Nos vemos el próximo miércoles a la misma hora con un nuevo tema. No olviden también que está el correo de comunicaciones, el canal de comunicaciones, para que ustedes nos puedan escribir sobre temas que ustedes les lleguen a ser de su interés, para siempre poderles ayudar, llenarlos ustedes también de conocimientos y ayudarlos dentro de todo esto que tiene que ver con la salud mental, el manejo de sus familiares. A todos reciban un saludo, pasen una muy buena noche. Gracias, doctor.